Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El título que le he puesto al mensaje el día de hoy es la verdadera transformación del creyente. La verdadera transformación del creyente. Hace 15 días hablamos de la verdadera adoración, ¿no? ¿En qué consiste la verdadera adoración del creyente? Hoy vamos a hablar de la verdadera transformación. Y después de haber sentado rápidamente, a manera de introducción, después de haber sentado el fundamento doctrinal de la epístola en los primeros 11 capítulos, lo cual nos llamó mucho la atención, ¿recuerdan? Hace 15 días empezamos la sección práctica de la epístola, o la aplicación de toda la doctrina, de todo lo que Pablo ha dicho en los primeros 11 capítulos. Y vimos la importancia de ese orden en la epístola, ¿recuerdan? Primero los indicativos, luego los imperativos. Es sumamente importante el orden en el que el apóstol expone o presenta esta carta. Y es importante no solo en la forma como lo escribe o lo presenta, pero también es importante en nuestras vidas. Nosotros no podremos vivir vidas consagradas al Señor sin primero tener unas razones de peso y lo suficientemente poderosas para vivir en concordancia con eso. Alguien ha dicho que vivir la vida cristiana, al contrario, es decir, queriendo siempre nomás lo práctico, sin tener un fundamento doctrinal, es como poner la carreta delante del caballo. No, mis hermanos, es al contrario. El caballo debe ir delante de la carreta, ¿no es cierto? Y por eso, muchas veces, en muchos púlpitos, lo que se predica no es el evangelio, sino moralismo. Ese es el peligro que se corre. Pero bueno, decíamos, no puede haber una vida piadosa, práctica, sin una doctrina sana. Lo uno necesariamente lleva a lo otro. Aquellos que quieren vivir vidas sanas, vidas piadosas, aparte de la doctrina, en realidad no son creyentes, simplemente son moralistas. Todo aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios en Jesucristo o ha sido objeto de sus muchas misericordias, inevitablemente experimenta un cambio de vida. Es por razón de las misericordias de Dios. ¿Recuerdan? Ese es el fundamento. Para empezar, su objeto de adoración en el centro mismo de su ser es otro. Ya no es uno mismo. Ya no vive para sí mismo, como dice Pablo en Gálatas 2:20, sino para aquel que murió y resucitó por él. Por lo tanto, está dispuesto a presentarse a sí mismo como ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y no va a ser algo pesado. No va a ser nada pesado, porque es simplemente la respuesta lógica, racional de alguien que ha experimentado ese cambio en lo más profundo de su ser. Es el resultado de tener una relación con este Dios grande, del cual cantábamos también, todopoderoso, creador del universo, que vino y se hizo hombre, que tomó nuestro lugar, fue cargado con nuestros pecados, fue a la cruz y soportó el infierno que usted y yo merecíamos. Entonces no resulta pesado entregar nuestras vidas en sacrificio, ¿no les parece? Eso es esa era la reflexión a la cual llegábamos la vez pasada. Y quise hacer este resumen porque obviamente está muy conectado con lo que sigue. Ahora, es verdad que como creyentes en Cristo ahora somos nuevas criaturas, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, debido a que todavía estamos vestidos de este cuerpo de muerte,
Muchas veces este cuerpo se levanta contra la ley de nuestra mente y nos hace presos del pecado. También aclarábamos eso la última vez. Ya no somos esclavos del pecado, no tenemos por qué obedecer sus leyes. Ahora somos esclavos de Cristo y las leyes de Él son las que hemos de obedecer. Y lo que ocurre es que como el pecado, o todavía hay residuos de pecado en nosotros, ¿qué pasa? Que muchas veces se levantan para tomarnos cautivos por un tiempo. Y es por eso, mis hermanos, que el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver en qué consiste la verdadera transformación del creyente. Este tema es sumamente clave, sumamente importante para entender nuestra santificación. ¿En qué consiste la verdadera transformación del creyente? En otras palabras, ¿cómo el creyente puede crecer en santidad? Así que nuestro texto se divide en 3 secciones principales. Primero vamos a ver la transformación en su aspecto negativo. Luego veremos la transformación en su aspecto positivo. Y finalmente hablaremos brevemente sobre el propósito de dicha transformación. Hablemos entonces en primer lugar de la transformación en su aspecto negativo. Noten cómo empieza el versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. La expresión conforméis proviene de susquematizó, que se refiere a una expresión externa que no refleja lo que hay en el interior. Se refiere o se emplea para aludir a enmascarar, desfigurar o montar una actuación siguiendo un patrón o un esquema prescrito. Es algo visible, es algo notorio que todos pueden ver. También transmite la idea de algo que es transitorio, perecedero e inestable. Ahora, ese negativo no os conforméis, hace prohibida la acción. Noten, ¿qué es conformar? Conformar es algo externo, es algo que simplemente se puede usar para enmascarar o para cubrir. Sin embargo, esa palabra conformar viene acompañada de una negación que dice no os conforméis. En otras palabras, no sigan ese patrón, solamente de apariencias, es básicamente la idea. No sigan ese patrón. El verbo mismo, también, conforméis, es pasivo e imperativo, y esto es sumamente interesante. El modo pasivo indica que tal conformación es algo que permitimos que sea hecho en nosotros. O sea, en realidad, nosotros no podremos, por nuestras propias fuerzas, lograr obedecer esta orden o este mandamiento. Es que nosotros simplemente permitimos que esto sea hecho en nosotros. Ahora, el hecho de que sea imperativo indica que es un mandato, no una sugerencia también. Así que vamos a ver esto, es interesante. Pero antes también quiero aclarar otra palabra allí. Siglo. ¿Qué significa la palabra siglo? Porque el texto dice no conforméis a este siglo. Bueno, es la traducción de aion, que significa era. Una era. Se refiere a la era actual donde impera el pecado, al sistema del mundo que es dominado ahora por Satanás. A eso se refiere la palabra siglo. Satanás, el Dios de este siglo, como dice en 2 Corintios 4:4. Aquí siglo representa todo el conjunto, escuchen mis hermanos, siglo representa todo el conjunto de la filosofía de vida concebida desde un punto de vista humano y satánico. ¿Sí? Eso es siglo. Toda la filosofía de vida desde un punto de vista humano y satánico. En otras palabras, siglo o mundo se refiere a todo el sistema de principios y valores anticristianos por defecto, y digo por defecto porque todo patrón, todo sistema de principios o valores que no sean cristianos por defecto son anticristianos. Sí. No hay términos medios. La moralidad no es relativa o no es neutral. Si tú le quitas la vida a alguien, eso no es que no es bueno ni es malo. No, eso es bueno o es malo. No hay manera, no hay términos medios ahí. Entonces,
¿qué es o qué indica la palabra siglo? Ese sistema, esos patrones, ese sistema de principios y valores anticristianos por defecto que rigen y gobiernan nuestra sociedad. Así que el mandato afable, tierno, pero firme de Pablo es que no permitamos que seamos conformados a este siglo. No debemos permitir ser conformados o ser metidos en el molde de este mundo. No debemos adquirir la forma de una persona del mundo por ninguna razón. Un comentarista traduce esta frase de la siguiente manera: no permitan, escuchen, no permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza en su propio molde. Miren, mis hermanos, ustedes saben muy bien, este mundo continuamente nos está bombardeando. Esa es la palabra correcta. Y por supuesto, en nuestros días entendemos muy bien de qué se trata un bombardeo, ¿no? Estamos siendo bombardeados todos los días, continuamente, por este mundo. ¿Y todo para qué? Para conformarnos a ese molde. Las redes sociales, la televisión, los medios, en fin. Y Pablo, o la exhortación es no conformarnos, no dejar que el mundo nos meta en su molde. ¿Sí? Esa es la idea. No debemos seguir el patrón o dejar que se nos imponga el patrón establecido por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Escuchen lo que Pablo dijo en Efesios 2, del 1 al 3. Y Él, hablando de Cristo, os dio vida. Esa es nuestra condición ahora como creyentes. ¿Nos dio qué? Vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sí, eso es verdad, en otro tiempo anduvimos en eso. Siguiendo la corriente del mundo. Cuando no éramos creyentes, lo normal que era dejarnos amoldar por los patrones del mundo. Eso era lo lógico, lo normal. Pero ya nuestro estado ha cambiado. Hemos pasado de muerte a vida. En otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo. Conforme, ahí está la palabra conforme, ¿sí se dan cuenta? ¿Conforme a qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en otras palabras, conforme al molde establecido ¿por quién? Por Satanás. Sí. El príncipe de este mundo. En otro tiempo, pero dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, eso fue en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, habla en pasado, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, mis hermanos, escuchen, hubo un tiempo en que ese era nuestro estilo de vida porque no teníamos opción. No sabíamos más que pecar y gozarnos en el pecado. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia y de ira, lo mismo que los demás. Pero ya no es esa nuestra realidad en Cristo. Ya no es esa nuestra realidad en Cristo. Por lo tanto, no debiéramos permitir ser moldeados conforme al tiempo maligno en el que vivimos en el presente. Ese es el mandato. No permitir que el mundo nos engañe y ser metidos cual molde en el mundo. Ahora, llama la atención, no es poco común que los incrédulos se pongan la máscara de cristianos. Es decir, el cristianismo, incluso en el presente, se ha vuelto algo de moda. Hay mucha gente que dice que es cristiana, que cree en Dios. Ya saben que el ateísmo pues no tiene ninguna validez filosófica, científica, no hay argumentos. Entonces optan por decir que sí, que son creyentes, ¿no? Y entonces vemos iglesias, ¿no? Lugares más bien, donde se reúnen un grupo de gente grande
y entonces allí para escuchar cualquier tipo de historias, de anécdotas, de lo que sea, menos el Evangelio. Pero ellos creen que son creyentes, ¿no es cierto? Entonces, no es poco común que los incrédulos se pongan la máscara de cristianos. Eso es muy común. Lo triste es que también es muy común que los cristianos se pongan las máscaras del mundo. Eso es muy triste. Quieren disfrutar de las diversiones del mundo igual que el mundo. No estoy diciendo que no podamos divertirnos, pero ¿qué tipo de diversiones? Las modas del mundo, el vocabulario del mundo, la música del mundo y muchas de las actitudes del mundo, aun cuando es claro que esas cosas no se conforman a los estándares de la palabra de Dios, sino conforme al molde establecido por el príncipe de este mundo. Eso es lo triste y lo grave. El creyente muchas veces toma la forma de, estamos hablando de eso, ¿no? Conformarnos, toma la forma de un mundano. Esa clase de vida es del todo inaceptable para Dios. Va en contra de presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Que fue lo que dijimos la vez pasada, ¿recuerdan? Alguien dijo, o haciendo más bien una paráfrasis de esta cláusula en Romanos 12:2, dice lo siguiente: dejen de asumir una expresión externa. Acuérdense, Pablo dice, no os conforméis, ¿no es cierto? En otras palabras, no tomen solo la apariencia. Y dice aquí, dejen de asumir una expresión externa que sigue el patrón mundano, una expresión que no proviene ni es representativa de lo que ustedes son en su ser interior como hijos regenerados de Dios. Estamos hablando a creyentes, por supuesto. Y miren cómo Pablo lo pone en 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis, dice el apóstol, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, en eso todos estamos de acuerdo. No hay duda. No erréis. Ojo con esto, en otras palabras. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Claro hasta ahí. Y esto, oye cómo sigue. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. Hay un contraste aquí, ¿sí se dan cuenta? Esto éramos nosotros antes, pero ahora ¿qué ha pasado? Ahora hemos sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Otra vez. Es verdad que hubo un tiempo en que éramos eso y más. Pero ahora en Cristo y por el poder de su Espíritu no hay razón para seguir portándonos como si todavía perteneciéramos a este mundo del cual Satanás es su príncipe. Ese es el punto. No hay razón para seguir tomando la forma de un mundano, para seguir portándonos como si fuéramos de este mundo. Hay una enorme diferencia, dicho sea de paso, hay una enorme diferencia entre estar en el mundo y pertenecer a este mundo. Yo quiero ser claro en eso. Hay una diferencia clara entre estar en el mundo y ser o pertenecer a este mundo. Escuchen las palabras de nuestro bendito Señor en su oración sacerdotal en Juan 17, versículos 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Así de fácil. Por eso el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, porque nuestro sistema de principios y valores no se ajusta a su sistema de principios y valores. Nuestra filosofía de vida es completamente otra a la filosofía de vida que plantea este mundo. Por eso el mundo nos aborrece,
porque no son del mundo, dice el Señor, como tampoco yo soy del mundo. Y luego, escuchen, no ruego, Padre, no ruego que los quites del mundo. No, mis hermanos, para ser santos no tenemos que salir de este mundo. No tenemos que apartarnos en las cavernas o en los monasterios. No. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí la palabra mal no se está refiriendo meramente a una enfermedad, una crisis económica o lo que sea, pero se está refiriendo de manera puntual al pecado, a la maldad. No ruego que los quites del mundo. En otras palabras, el Señor está diciendo, mire, mientras ustedes estén en esta vida, van a estar en este mundo, expuestos al pecado y a la maldad. Y mi oración al Padre es que los guarde de entre el mundo. No son del mundo, vuelve y repite, como yo tampoco soy del mundo. Juan escribió hace casi 2000 años también en 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Ven, esto complementa lo que dice Juan 17. Allá dice que no somos. ¿Qué dice aquí? Sabemos que somos de quién? De Dios. ¿Y el mundo? ¿De quién es? El mundo entero está bajo el maligno. Por esa razón, la exhortación del apóstol, no os conforméis, no nos amoldemos, no tomemos la forma o la apariencia de este mundo. No nos dejemos meter en su molde. La evidencia, como la diferencia, es rotunda. La evidencia entre un creyente y uno que no lo es, y la diferencia entre uno y otro. Como popularmente se dice, si camina como ganso, come como ganso y vuela como ganso, no le quepa la menor duda, es un ganso. Y lo mismo pudiéramos decir, si habla como incrédulo, si vive como incrédulo, si viste como incrédulo, si hace lo que los incrédulos hacen, no le quepa la menor duda, eso es lo que es. Así que el aspecto negativo de esta transformación consiste en no conformarnos a este siglo, no permitir que el mundo nos meta en su molde y no presentar nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso en un sentido negativo. Ahora vamos a ver el aspecto positivo de esta transformación. Versículo 2, segunda parte. Si no, hay un contraste, ¿verdad? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En un sentido positivo, Pablo prosigue diciendo que los cristianos deben acatar el mandato de transformaos. Otra vez, esto es un mandamiento. Así como no conformarnos es un mandamiento, transformaos es un mandamiento. El verbo griego metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis, ¿no es cierto?, denota un cambio en la apariencia externa y es el término del cual se deriva la palabra metamorfosis, ya lo dije. Sin embargo, a diferencia del conformarnos y el ser transformados, el conformarnos solamente es guardar una apariencia externa y nada más. Pero el ser transformados, aunque tiene que ver con lo externo, esto es algo que proviene de lo interno. Eso es muy importante. A diferencia de conformarnos, transformarnos es algo no solamente que guardamos en la apariencia, sino es algo que viene de adentro. Mateo empleó la palabra cuando escribió la transfiguración de Jesús en Mateo 17:12. Se transfiguró, metamorfé, delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Como el Señor tuvo la capacidad o el poder de transformarse o de transfigurarse en el monte y de aparecer allí con Moisés y Elías. ¿Cómo? Porque Él es Dios, porque viene de adentro, de su ser interior. La naturaleza y las glorias internas de Cristo como Dios fueron manifestadas exteriormente por un breve tiempo y por un grado limitado. Nuestra naturaleza interna, mis hermanos,
Nuestra naturaleza interna redimida también ha de manifestarse en lo externo, pero de una manera tan completa y continua como sea posible en nuestra vida diaria. Por eso se habla de transformación, no de conformarnos meramente. Sin embargo, como en el verbo precedente, el conforméis, transformaos es un imperativo pasivo. Así como conforméis es imperativo pasivo, transformado también lo es. En un sentido positivo, tenemos el mandato de dejar. Noten lo que estoy diciendo. Tenemos el mandato, porque es un mandamiento, es una orden. Pero ¿cuál es el mandamiento? Dejar que seamos cambiados en lo interno de conformidad con nuestras naturalezas redimidas. Noten, en nosotros no está la capacidad para transformarnos. En nosotros no está la virtud para ser transformados o para ir cambiando. Se trata simplemente de permitir que esa naturaleza interna que ya fue cambiada y mediante la obra del Espíritu Santo nosotros también seamos transformados en lo externo. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, las Escrituras, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Noten cómo es que ocurre esa transformación. No es algo solamente de lo externo, ni es algo que yo me proponga y pueda lograr. No, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aunque debemos aspirar a tener ese cambio externo, solo puede ser obrado por el Espíritu Santo, quien obra en nosotros cuando somos llenos del Espíritu. Esto es sumamente importante, porque aquí es donde también, incluso dentro del círculo de la Reforma, donde aquí algunos incluso quieren poner sus obras, vamos a decir. Yo tengo participación en esto. ¿Y saben cuál es el problema? Cuando nosotros creemos que tenemos participación, que entonces al final la gloria es compartida. La gloria no se la lleva el Señor solamente, la gloria también es para mí, porque yo también aporté. ¿Se dan cuenta del error en el que podemos caer? Ok, es por el Espíritu Santo cuando somos llenos de Él. Ahora, ¿cómo se logra esa transformación? El Espíritu Santo logra esa transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí voy a tomarme un tiempo suficiente para aclarar este punto. Es en el entendimiento, mis hermanos, que nuestra nueva naturaleza y nuestra vieja condición humana están más entremezclados. Pregunta, ¿dónde es o en qué lugar tenemos nosotros batalla campal todos los días? En nuestra mente, ¿no es cierto? Los malos deseos, los deseos de la carne se levantan contra la ley de la mente que es gobernada por el Espíritu y estos combaten entre sí para que hagáis lo que no quiere, ¿recuerda? Ok. Por eso esta cláusula es importante, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque es allí en el entendimiento donde se libra una guerra campal todos los días. El entendimiento es donde elegimos si vamos a expresar nuestra nueva naturaleza con una vida santa y consagrada a Dios o permitir que nuestra humanidad carnal actúe en contra de la santidad de Dios. Es allí, en la mente. Alguien acertadamente ha dicho, hago lo que hago porque quiero lo que quiero. ¿Qué fue lo que ocasionó la caída en el Edén? Pregunta. Bueno, Génesis 3:6 nos responde. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. En otras palabras, ¿cómo fue que entró la caída en el mundo? ¿Cuáles fueron los medios? Hablando en un sentido antropológico, por medio de los sentidos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué dice? Era bueno para comer, se veía apetitoso, agradable a los ojos, se veía muy bien, y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Ese fue el resultado. Pero hay otra pregunta más que tenemos que hacer aquí. ¿Qué fue? Porque ya estamos de acuerdo que fue por medio de los sentidos, ¿no es cierto? Hubo un deseo allí. Pero ¿qué fue lo que despertó estos deseos pecaminosos que nunca antes habían tenido? Génesis 3, versículos 4 al 5 nos responde: entonces la serpiente dijo. Esa palabra es clave. Subrayenla. La serpiente dijo a la mujer. ¿Qué fue lo que le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben, mis hermanos? En otras palabras, lo que Satanás estaba haciendo era dirigir sus esfuerzos hacia la mente humana. Eso fue lo que hizo Satanás. Dirigió todos sus esfuerzos hacia la mente humana, proveyendo información distorsionada. ¿Se entiende, verdad? Satanás apeló a la mente humana, proveyendo información distorsionada y sembrando la duda. ¿En dónde? Pues en la mente. Eso fue lo que hizo Satanás. ¿Por qué? Porque sabía que si lograba ganar sus pensamientos, sus deseos por defecto, ¿cuál efecto dominó? Sus deseos serían despertados a una realidad que nunca antes habían contemplado, el pecado, ocasionando así la caída del hombre. Entonces, esto del entendimiento es sumamente importante, ¿se dan cuenta? Es aquí donde se libra la guerra. Completando la cita de arriba, hago lo que hago porque quiero lo que quiero, pero quiero lo que quiero porque pienso como pienso. En otras palabras, como dice el proverbista, Proverbios 23, 6 y 7, no comas pan con el avaro, y me llama la atención que aquí utiliza dos palabras que utilizó en Génesis 3, en la caída del hombre. Pero dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento, ¿ven? En su corazón, sus deseos, tal es él. En otras palabras, el hombre es el resultado de lo que hay en su ser interior. El hombre es el resultado de lo que hay en su ser interior. Por otro lado, José, entonces aquí tenemos un caso negativo, ¿no? No comas pan con el avaro ni codicies sus manjares, ¿verdad? Y tenemos el caso de la caída, cómo fue que entró el pecado al mundo. Pero por otro lado, José, ¿cómo pudo vencer la tentación? Esto llama la atención. Dice en Génesis 39, versículos 8 y 9 lo siguiente. Ustedes ya conocen la historia, pero miren lo que dice. Y él no quiso. Oigan esta palabra, subrayenla. Él no quiso. ¿Pero por qué no quiso? Dice, y dijo a la mujer de su amo. En otras palabras, no quiso y ahora va a decir por qué. Va a exponer su argumento. Dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues? Mire cómo termina esta reflexión o este argumento. ¿Cómo pues haría yo este grande mal contra mi amo y pecaría contra Dios? En otras palabras, mis hermanos, o positivamente hablando, José quiso mantenerse fiel a su amo y obedecer a Dios, porque eso era lo que había alimentado su mente y corazón, producto de una relación personal con el Señor.
Esa fue la razón. No porque José era más bueno que los demás, no porque él era mejor. No, fue porque él tenía una relación lo suficientemente profunda con el Señor y porque producto de esa relación su mente y su corazón habían sido cultivados de esa manera. Con razón el proverbista nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Nosotros somos el resultado de lo que hay en nuestra mente y corazón. Pero, ¿cómo podemos guardar nuestro corazón? Sería la pregunta que sigue. ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿No es cierto? El apóstol nos dijo que esta obra de transformación es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Bueno, ¿cómo logramos eso? Bien, mis hermanos, la transformación externa, porque de eso estamos hablando, es efectuada por un cambio interno en la mente. Y el medio que aplica el Espíritu para transformar nuestras mentes, ¿cuál es? La palabra de Dios. Noten lo que dice David en el Salmo 119:11. En mi corazón o en mi mente he guardado tus dichos o tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cuál es nuestra mejor arma para vencer el pecado? La palabra de Dios. La misma palabra de Dios es el instrumento que su propio Espíritu Santo usa para renovar nuestras mentes, las cuales a su vez Él utiliza para transformar nuestra manera de vivir. En repetidas ocasiones Pablo destacó esa verdad en su carta a los Colosenses. Fue el texto que se leyó al principio. El apóstol proclamaba a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. En otras palabras, Pablo sabía que la batalla se libraba ¿en dónde? En la mente, en el corazón. Y por eso su amonestación, su predicación y sus oraciones al Señor por las iglesias era para que el Señor les diera espíritu de sabiduría y de revelación. Y todos necesitamos exactamente lo mismo. Cada ser humano que cree en Cristo como Señor y Salvador es revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Es la misma palabra que Pablo utiliza en Romanos 12:2. ¿Se va qué? Renovando. Es algo continuo, es algo constante. Se va renovando. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Por eso nunca es suficiente. No es suficiente 1 hora a la semana. Ni siquiera es suficiente las 2 horas contando la escuela dominical. ¿Se dan cuenta? O 3 horas si usted viene los miércoles. No es suficiente. Es algo continuo. Claro, de manera particular, por supuesto, el Señor ha prometido estar con nosotros el día de hoy. Y eso lo sabemos y lo creemos. Pero todos los días, esto es algo continuo, permanente. En consecuencia, debemos permitir, y noten que ahí es donde radica nuestra responsabilidad, porque como les dije, si bien somos pasivos en esta transformación, nosotros no podemos hacer nada para transformar nuestra mente, nuestro corazón. Sí somos llamados a permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Pero ¿cómo permitimos que esa palabra de Cristo more en abundancia si no venimos a la iglesia? Si no venimos a la escuela dominical o los miércoles al estudio. ¿Cómo permitimos que la palabra de Cristo more en abundancia si no tenemos una relación con Él todos los días? Esa es nuestra responsabilidad. El entendimiento transformado y renovado es aquella mente que está saturada por completo con la palabra de Dios y que es controlada por ella. Sí, mis hermanos, todos los días tenemos que salir a enfrentar este mundo con todas sus vicisitudes, con todas sus adversidades, con todo lo que ustedes ya saben.
más aparte nuestro pecado. ¿Cómo podemos enfrentarnos nosotros a ese mundo? ¿Cómo podemos enfrentar nuestras luchas, nuestros pecados, si no saturamos nuestras mentes con el arma más importante, que es la palabra de Dios? Esa es nuestra responsabilidad, porque solamente saturando nuestras mentes con ella es que podemos ser controlados por ella, por la palabra. Es aquella mente que pasa el menor tiempo posible aún con cosas necesarias de la vida en la tierra y la mayor cantidad de tiempo posible en las cosas de Dios. Noten, no estamos diciendo que dejen sus trabajos. No, olvídense de eso. El que no trabaje, que no coma. Estamos diciendo que ocupan tus pensamientos la mayor parte del día. Porque aún estando en tu trabajo, tú puedes estar meditando en la palabra del Señor. Es la mente que pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como dice Colosenses 3:2. Sea bueno o malo, cuando cualquier cosa sucede en nuestra vida, la respuesta inmediata y casi instintiva que tengamos debería ser bíblica. Esa es la otra. ¿Cómo reaccionamos ante los inconvenientes que la vida nos plantea? Ese es un muy buen marcador para saber qué nos controla a nosotros, ¿no les parece? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las vicisitudes, ante las adversidades? Durante su encarnación, nuestro Señor Jesucristo respondió a las tentaciones de Satanás, ¿cómo? Con las Escrituras. Miren, mis hermanos, no hay otra manera para vencer el pecado. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor también. No hay otra manera. No se trata de trucos, de métodos. No, se trata simplemente de tener comunión con el Señor. Solo la mente que es renovada constantemente por el Espíritu de Dios, obrando a través de la palabra de Dios, es agradable a Dios. No hay otra. Solo una mente así está en capacidad de hacer de nuestra vida un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No es de otra manera. Ahora bien, ya hablamos de la transformación en un sentido negativo, no conformarnos a este mundo, no dejarnos meter en su molde. Ya vimos la transformación en su sentido o en su aspecto positivo. Permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas por medio de su palabra. Y ahora hablemos rápidamente del resultado o propósito de dicha transformación, versículo 2c o tercera parte. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La construcción original en el griego hace de para que comprobéis una frase de propósito resultado. Es decir, cuando la mente de un creyente es transformada, esto es lo primero, su capacidad para pensar, su razonamiento moral y su entendimiento espiritual están en capacidad de evaluar todas las cosas como es debido. ¿Sí? Si nuestra mente no es cultivada con la palabra de Dios, ¿cómo vamos a estar en capacidad de tomar una buena decisión? No tenemos herramientas. Solo así estamos en capacidad de evaluar todas las cosas como es debido y de aceptar únicamente lo que se conforma a la voluntad de Dios. Podemos en nuestra vida comprobar cuál es la voluntad de Dios solo cuando nuestra mente y corazón están siendo transformados por el Espíritu con la palabra para hacer las cosas que son buenas, agradables y perfectas. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando Pablo emplea la palabra eusteos o agradable, Pablo usa otra
expresión también del lenguaje de sacrificios del Antiguo Testamento para describir la clase de vida santa que Dios aprueba como un sacrificio vivo, que no tiene mancha ni arruga moral o espiritual. Eso significa agradable. Se ofrecían sacrificios y ¿qué decía? Ofrenda de olor grato o agradable a Jehová. Es exactamente el mismo término que está empleando el apóstol aquí. La palabra perfecta alude a la idea de algo completo, algo que es simplemente todo lo que debería ser. Nuestras voluntades, mis hermanos, deben o deberían desear solo aquello que Dios desea y llevarnos a hacer solo aquello que Él quiere que hagamos de la manera que Él quiere que sea hecho, de acuerdo a su voluntad y por su poder. Eso es lo que nuestras voluntades deberían desear todo el tiempo. Nuestras voluntades imperfectas siempre deberían someterse a su voluntad perfecta. Y para eso, otra vez, la mente ¿qué? Renovada. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Con la ayuda y la asistencia de quién? Del Espíritu. En conclusión, una mente transformada, escuchen esto, una mente transformada produce una voluntad transformada. ¿Sí? Solo teniendo una mente transformada podemos tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, en otras palabras. De tal manera que contamos con el deseo y la capacidad, con la ayuda del Espíritu, para poner a un lado nuestros planes y aceptar en plena confianza los de Dios, sin importar cuál sea el costo. Ahí sí podemos estar de acuerdo con el salmista, cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero cómo? Ahí está. Nuestras mentes transformadas y una voluntad transformada. Esta rendición continua incluye el fuerte deseo de conocer mejor a Dios y seguir su propósito para nuestra vida. Otra vez, conocer a Dios. Esto no es algo de teólogos, no, mis hermanos. Conocer a Dios no es algo para los pastores únicamente, no. Esto es para todos los creyentes. La transformación divina de nuestras mentes y voluntades debe ser constante, debido a que todavía seguimos siendo tentados de continuo por medio de lo que queda de nuestra condición humana. Nuestras mentes y voluntades deben ser objeto de una transformación continua por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Miren, mis hermanos, nosotros fácil nos cansamos en medio de esta lucha y de este conflicto, pero Satanás nunca descansa. Él anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, mis hermanos, no escatimemos en ese sentido, no escatimemos el tiempo o esfuerzo alguno. El producto de una mente transformada es una vida que hace las cosas que Dios ha declarado como justas, aceptables y completas. Sí. Solo con una mente transformada. Esa es la meta del acto supremo de adoración y en eso consiste nuestra verdadera transformación como creyentes. Ahora, a manera de aplicación, aquí alguien pudiera decir, se oye muy bonito cuando lo dices desde el púlpito, y estoy de acuerdo con la palabra, pero en la práctica es otra realidad. ¿No es cierto? Seguramente eso está pasando por la mente de muchos. Y sí, estoy de acuerdo, pero no debería ser así. No debería ser así. Porque es otra nuestra realidad muchas veces. Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué no podemos conformar nuestras vidas a la voluntad de Dios?
por la sencilla pero poderosa razón de que somos negligentes en el uso de los medios de gracia. Somos negligentes en el uso de los medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Ya hemos mencionado ya algunos. La palabra de Dios, número uno. Número uno. La oración. La comunión con los santos. ¿Cuánto tiempo pasas tú con tus hermanos? ¿O pasas más tiempo con la gente de afuera? Por lo general, ¿no? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, dónde está el problema? ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Dios? Son preguntas de reflexión, escuchen. Son preguntas de reflexión. ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos para estudiar? No solo para leer, para estudiar la Biblia. Otra vez, esto de estudiar la Biblia no es solo para los pastores. ¿Qué pensamientos ocupan tu mente la mayor parte del día? ¿Con quiénes comparte más durante la semana? ¿Estamos permitiendo que el mundo nos meta en su molde? Buena pregunta, ¿no les parece? Estamos siendo bombardeados, sí. Pero la pregunta es, ¿estamos permitiendo que todas esas ideas, esas filosofías, esos principios anticristianos estén haciendo mella en nuestra mente? ¿Nos estamos dejando transformar por la palabra o estamos poniendo resistencia? Uy, ¿cómo así? Sí. Cuando salimos de este recinto y olvidamos la predicación o no meditamos en ella, es como que estamos resistiéndonos a esa obra. Estamos poniendo resistencia. Cuando dejamos, como les dije hace un momento, de usar esos medios de gracia, hay personas que se preguntan, ¿por qué yo no puedo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Por qué mi vida no puede reflejar el carácter de Cristo? Ahí está la respuesta, mis hermanos. No hay otra, no hay otra. Cuando salimos, como digo, de este lugar, olvidamos la predicación o meditamos en ella y rogamos al Espíritu que selle esas verdades en nuestros corazones y nos ayude a ponerlas por obra. Esa es la parte práctica. ¿Cómo ponemos en práctica las obras de Dios? Dice el Señor, esta es la obra de Dios, creáis. ¿Sí? ¿Quieres poner en práctica las obras de Dios? Crean. Crean lo que el Señor les está diciendo en este momento. Créanle al Señor. Recuerden unas cuantas cosas. Esto es a manera de aplicación, como digo. Recuerden que José no quiso mantenerse fiel a su amo y obedecer a Dios porque él era mejor que los demás. No. Es porque eso era lo que había alimentado su mente y voluntad, producto de una relación con el Señor. Recuerden lo que dice Pablo en Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia. Permiten saturar sus mentes de la palabra de Dios. Y versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Saben qué? Si todo lo que dices y haces no puedes hacerlo en el nombre del Señor y dando gracias a Dios, no lo hagas porque es pecado. De eso sí puedo estar seguro, porque lo dice la palabra. Si lo que haces no puedes hacerlo en el nombre del Señor y dando gracias a Dios, no lo hagas, porque es pecado. Mis hermanos, y no una lista de reglas, debe ser el estándar de nuestra vida. Recuerden lo que dice David en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti. Debido a que todavía seguimos siendo tentados de continuo por medio de lo que queda en nuestra condición humana, nuestras mentes y voluntades deben ser objeto de una transformación continua por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios.
La palabra de Dios es el instrumento que su propio Espíritu usa para renovar nuestras mentes, las cuales a su vez utiliza para transformar nuestra manera de vivir. En mi corazón he guardado tus dichos. Ese texto también se lo pueden memorizar, está muy fácil, pero no solo se lo memoricen, pero pídanle al Señor y al Espíritu que lo ponga en sus corazones. Recuerden que solo la mente que es renovada constantemente por el Espíritu de Dios, obrado a través de la palabra, es agradable a Dios. Solo una mente así está en capacidad de hacer de nuestra vida un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero por sobre todo, recuerden que a pesar de nuestros muchos fracasos y derrotas en términos espirituales, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a fracasar, lo más seguro. Nomás al despedirnos. Pero volvamos a Cristo, mis hermanos. Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Cristo. Y tú amigo que escuchas este mensaje, tú no necesitas una transformación. ¿Cómo así? Tú lo que necesitas es una resurrección, pasar de muerte a vida. Y eso solo se logra confiando plenamente y depositando toda tu vida en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ven a Cristo, no esperes más, para que tengas una nueva vida. Y para que teniendo una nueva vida y en abundancia, entonces ahora sí puedas ser transformado y ser hecho a la imagen de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y la claridad con que nos hablas. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia, por abrirle puertas al pecado y al mundo y permitir que se aniden en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por no hacer uso de esos medios de gracia que tú has dejado para fortalecer no solo nuestra relación contigo, sino para que a medida que profundizamos en esa relación podamos entonces también experimentar cambios en nuestras vidas. Perdónanos por no alimentar, nutrir nuestras mentes, nuestras almas de tu palabra. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque para esto, ¿quién es suficiente? Necesitamos de ti, necesitamos tu gracia, necesitamos tu Espíritu. Sé con nosotros, te lo rogamos, y que estas palabras no se queden en el olvido, sino que penetren en nuestro corazón, que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.